Hola, hola, bienvenidos a Cursos DS3. En esta ocasión continuaremos con el tema Seguridad en trabajos de construcción. En particular, iniciaremos con los trabajos en espacios confinados. Para la realización de actividades en espacios confinados, se deberá contar con un análisis de riesgos, que deberá comprender al menos lo siguiente. Inciso A. La descripción de la actividad a desarrollar. Inciso B. Las condiciones del lugar donde se desarrollará la actividad. Inciso C. La maquinaria, herramientas y equipo por utilizar. Inciso D. Los riesgos de los materiales y o las sustancias a utilizar, es decir, riesgos por toxicidad, inflamabilidad, reactividad o algún riesgo específico. Inciso E. El listado de las posibles condiciones peligrosas y riesgos. Inciso F. El tiempo estimado de duración de las actividades por desarrollar. Y inciso G. Los efectos por la concentración de oxígeno en espacios confinados, conforme a la siguiente tabla. Cuando se tiene un 21% de oxígeno, no se tiene efectos. Cuando se tiene un 19.5% de oxígeno, los efectos es límite inferior sin efectos para 8 horas. Cuando se tiene 18% de oxígeno, los efectos son problemas de coordinación muscular y aceleración del ritmo respiratorio. Cuando se tiene 17% de oxígeno, los efectos son afectación motriz y riesgo de pérdida de la conciencia. Cuando se tiene 16% de oxígeno, los efectos son desorientación del trabajador, respiración afectada, vértigo y dolor de cabeza. Cuando se tiene 14% de oxígeno, los efectos son juicio defectuoso del trabajador y una fatiga rápida. Cuando se tiene 8% de oxígeno, los efectos son fallo mental en el trabajador, náuseas, vómito y pérdida del sentido. Cuando se tiene un 6% de oxígeno, los efectos son dificultad para respirar, movimientos convulsivos y muerte en minutos. Para la realización de las actividades en espacios confinados, se deberá contar con lo siguiente. Inciso A. Los procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar y de los equipos y herramientas a utilizar. Inciso B. Los procedimientos de muestreo para detectar atmósferas peligrosas o deficientes de oxígeno. Inciso C. Un plan de trabajo específico en caso de que persistan las condiciones atmosféricas adversas en dicho espacio. Inciso D. El plan de rescate para los posibles accidentados en el espacio confinado, que incluye el equipo de rescate para emergencias. Inciso E. La señalización en la entrada del espacio confinado. Inciso F. El responsable de la supervisión de los trabajos que se ubicará en el exterior del espacio confinado. Inciso G. El equipo de protección personal requerido. Cuando el volumen de oxígeno en el interior del espacio confinado sea igual o menor a 19.5%, se deberá proporcionar a los trabajadores equipo con línea de suministro de aire o equipo de respiración autónomo. Inciso H. Los sistemas de ventilación natural o forzada, para mantener una atmósfera respirable en todo momento. Está prohibido utilizar aire comprimido como fuente de ventilación en un espacio confinado. Inciso I. La iluminación al interior de los espacios confinados en presencia de materiales o sustancias inflamables o explosivas con base en lo siguiente. Número 1. Luminarias con tensiones de seguridad de bajo voltaje hasta 24 volts. Y número 2. Lámparas de uso rudo a prueba de explosión. Inciso J. Las herramientas y equipos eléctricos que necesiten más de 12 volts de tensión eléctrica para operar deberán contar en atmósferas explosivas con un interruptor diferencial de falla a tierra conectado a una tierra física. El interruptor, el transformador y demás elementos del circuito deberán ubicarse afuera del espacio confinado. Inciso K. Los mecanismos de comunicación entre el personal que opera en el interior del espacio confinado y el personal supervisor. Inciso L.
el control del ingreso y egreso del personal al espacio confinado, mediante la autorización correspondiente, el cual deberá permanecer a la entrada del mismo mientras se desarrollen las actividades. Inciso M. El registro de los tiempos de permanencia de los trabajadores en el espacio confinado, en su caso con pausas variables conforme a las condiciones de temperatura de la atmósfera laboral, régimen de trabajo y de la temperatura corporal del trabajador. Y, inciso N, el muestreo continuo de la atmósfera, cuando se realicen trabajos en espacios confinados con líquidos inflamables, explosivos, tóxicos o atmósferas con deficiencia de oxígeno. Las autorizaciones para el ingreso a los espacios confinados deberán contener al menos la información siguiente. Inciso A. El lugar en donde se realizará la actividad. Inciso B. La fecha de la ejecución de los trabajos. Inciso C. El nombre y firma del personal autorizado para ingresar. Inciso D. El nombre y firma del responsable del área en donde se realizará la actividad. Y, inciso E. El nombre y firma de la persona que autoriza. El plan de rescate deberá ser analizado con todo el personal que ingrese a los espacios confinados y al personal de relevo, y deberá contener al menos lo siguiente. Inciso A. La descripción de las diferentes emergencias que se podrían presentar. Inciso B. A quién y cómo pedir ayuda en caso de emergencia. Inciso C. Las instrucciones de cómo se deberá atender una o más personas en caso de emergencia. Y, inciso D. El procedimiento para atender al personal que utiliza equipos de respiración autónomos. Todas las actividades de soldadura y corte que se requieran efectuar en el espacio confinado, además de lo mencionado anteriormente en las actividades en espacios confinados, deberán cumplir con las condiciones de seguridad siguientes. Inciso A. Ventilar el interior del espacio confinado para que no existan atmósferas inflamables o explosivas. Inciso B. Contar con un sistema de extracción y recirculación de aire forzado para evitar los humos de soldadura. Inciso C. Contar con al menos un extintor tipo ABC, de capacidad acorde con los materiales y tipo de fuego que se pueda presentar. Inciso D. Utilizar el equipo de protección personal requerido para la actividad, el puesto de trabajo y el lugar donde se desarrollará. Inciso E. Contar en su caso con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen las actividades de soldadura y corte. Inciso F. Ubicar fuera del espacio confinado las máquinas soldadoras y cilindros. Inciso G. Revisar los cables y conexiones antes de ser introducidos al espacio confinado. Inciso H. Utilizar reguladores de presión, manómetros y válvulas arrestaflama en condiciones de seguridad y operación. Inciso I. Utilizar en mangueras de conexiones del tipo prensadas. Y, inciso J. Revisar las mangueras y conexiones antes de ser introducidas al espacio confinado para evitar eventuales fugas. En el siguiente video iniciaremos con los trabajos en soldadura y corte. Gracias por tu atención. Hasta luego.